Bien, compañeros, si ustedes han ingresado a su sesión de WebAssign, seguramente se dieron cuenta que hay un nuevo apartado, o al menos un apartado que ya no está vacío, que es el de recursos, si es que ya su sistema operativo está configurado para que haga las traducciones. En mi caso se queda en su versión original, Resource, y hay un archivo que se llama actividad de integrabilidad.pdf, ¿no? ¿De qué va ese archivo? Bueno, si uno lo descarga y lo observa, vamos a notar cosas como esta, que aparentemente no tienen nada que ver con integral, pero sí tienen una simbología peculiar. Aparece pues una función exponencial de seno de x, e a la seno de 1 de x, e a la 1 sobre x, seno de e a la 1 sobre x, ¿no? Etcétera. Y a un ladito pues un intervalo cerrado. ¿Por qué sé que es cerrado? Pues porque está usando corchetes. ¿Qué quiere decir que sea un intervalo cerrado? Que el valor de la x pues está alcanzando tanto el extremo inferior, 0 en este caso, como el extremo superior, 1 en este caso, ¿no? Y la instrucción de esta actividad es muy simple. Con base en el método expuesto, verifique si la función es integrable. Bueno, pues de qué va a ir este método expuesto, pues tiene que ir más o menos de lo siguiente. Seguramente ya para este momento ustedes han hecho un análisis de las páginas que les envié en un mensaje previo. Seguramente ya han hecho una lectura de comprensión, tienen armadas unas notas, y en ese sentido pues lo que estaré haciendo ahorita es enfocarme en algunos detalles. Concretamente, en esta sección 4.2 del libro de Purcell, de la plataforma de Classroom, el que veníamos usando, empieza con un desarrollo histórico del concepto de integración. Hay muchas formas de definir una integral. La más básica es por medio de sumas de Riemann. ¿Y por qué es básica? Porque nos permite relacionar un conocimiento previo, que es el de áreas de rectángulos, con pues una operación matemática avanzada como es la integral. Al final de cuentas, lo que me dicen las sumas de Riemann o la definición de integral mediante Riemann, pues es que cuando hacemos el cálculo de una integral, lo que equivalentemente estamos haciendo pues es calcular el área de los rectángulos o de las figuras rectangulares que quedan contenidas por debajo de la curva, ¿no? Son palabras bastante extrañas porque pues por debajo, pero si aquí vemos que nos estamos excediendo un poquito, ¿no? Bueno, pues la idea es que conforme hagamos más angosta esta base, este delta x, nuestra aproximación a el área que queda encerrada o que queda por debajo de la curva pues va a ser mejor. Eso es lo que me dice Riemann. Eso es lo que me dice Purcell también en la revisión de las páginas que les indiqué. Llegamos entonces a esta definición que, de no haber otra cosa, de no haber teoremas, nos estaría metiendo en un problema serio. Nos estaríamos metiendo en un problema serio porque tendríamos que calcular límites. Y digamos que hasta este momento le hemos dado la vuelta a calcular límites. Más bien hemos usado teoremas, los usamos cuando derivamos, los usamos cuando antiderivamos, para evitar pues esta operación matemática poderosa. Sin embargo, algo que nos dice esta definición pues es que a la hora de calcular este límite obtenemos precisamente la integral. Esta simbología también es bastante conocida para nosotros, la estuvimos trabajando todo el parcial pasado. Lo que se está añadiendo son estos extremos de integración que aparecen aquí. Bueno, pero
pues algo que debiera ser más o menos importante es averiguar si tiene sentido hacer toda la operación correspondiente para calcular esta integral o no, porque si no, no solo estaríamos, si no hubiera más resultados, no solo estaríamos en el problema de calcular límite, sino que además en una de esas, cuando calculemos el límite, pues ni siquiera existe o va a ser cosas mucho más extrañas. Bien, afortunadamente hay un teorema, un primer teorema que nos va a ayudar bastante, que es el teorema A de esta sección, en donde se establecen dos condiciones básicas, ¿no? Nos están diciendo que la primera condición es que f sea acotada y la segunda condición es que f sea continua excepto en un número finito de puntos, es decir, que f puede ser discontinua en un número finito de puntos. Cuando se cumplen esas dos condiciones, reitero, f acotada y f continua excepto en un número finito de puntos, entonces la función va a ser integrable en el intervalo cerrado, y es muy importante que tengamos en cuenta eso, en el intervalo cerrado AB. Este es el teorema básico para nosotros, ¿no? El teorema de arranque. Simplemente para no dejar, si hicieron el análisis también de las páginas en Stewart, esta es una versión, una edición previa a la que ustedes tienen en línea, pero el mismo contenido. Seguramente se dieron cuenta que la idea de Stewart pues, es la misma que la de Purcell. Empieza definiendo la integral definida y para rematar estas primeras páginas nos muestra el teorema 3, en el cual nos está diciendo que pues, si f es continua sobre AB o si f tiene un número finito de discontinuidades de salto, entonces la función es integrable. Estas dos condiciones, estos dos teoremas son exactamente los mismos. Cambian un poco algunas palabras, pero creo que esencialmente este teorema y este otro pues están escritos de la misma manera. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta actividad 1 que tiene que ver con estas funciones y con estos intervalos. Prácticamente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta si cumplen las condiciones, es decir, si son acotados por un lado y si tienen un número finito de discontinuidades en el intervalo que me están dando. Para eso pues vamos a usar GeoGebra, y pongan atención porque pues precisamente el análisis que vamos a estar haciendo y que les estoy pidiendo que publiquen va a ser muy parecido a lo que haré a continuación, ¿no? Voy a fijarme en una función muy sencillita, en la función pues e a la x, ¿no? Si me fijo en la función e a la x y si me fijo en un intervalo, por ejemplo de menos 2 a 1, voy a delimitar más claramente ese intervalo. ¿Cómo? Poniendo x igual a menos 2, por ejemplo. Observen cómo se traza una línea recta vertical que pasa por menos 2, y voy a poner otra que sea x igual a 1, perdón, x igual a 1, aquí está. Y entonces con eso en mente pues analizo en este intervalo de menos 2 a 1 cómo se comporta la función. Y me doy cuenta que pues la función es continua, claramente es continua, y además está acotada. ¿Qué quiere decir eso, que esté acotada? Pues bueno, vamos a poner por ejemplo y igual a 3, y vamos a poner y igual a 0.1, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos observar de la función? Pues que efectivamente se dice que está acotada porque en este intervalo de menos 2 a 1
alcanza o tiene un piso la función y tiene un techo la función. Ni siquiera llega al 3, por ejemplo, y ni siquiera llega a 0.1. Así que la función está perfectamente delimitada en estas 4 direcciones, ¿no? Izquierda, derecha, arriba y abajo. Eso es lo que quiere decir que una función sea acotada. Y bueno, es continua porque se está comportando de esta manera, ¿no? Entonces, pues sin mayor problema, puedo decir que f es continua y acotada en el intervalo menos 2,1, f minúscula. Y si f es continua y acotada en menos 2, menos 1, entonces, y lo puedo poner pues así, ¿qué es lo que puedo afirmar? Pues lo que puedo afirmar es que f es integrable en ese mismo intervalo, menos 2,1. Bien, pues prácticamente eso es lo que hay que hacer en la primera actividad, compañeros. Sin mayor problema, establecer esta situación. Vamos a pensar en otra función, ¿no? Vamos a pensar en la función, vamos a trabajar en algo como esto, una función racional, así que necesita un denominador, no sé, x al cubo menos 2 entre, y un denominador 3x cúbica más 2x más 1. Bien, y vamos a preguntarnos qué sucede con esta función, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que denotar es, supongamos que otra vez nuestro intervalo de interés, donde queremos ver si es integrable o no, se encuentra en menos 2 y 1, así que pues ya tengo esas rectas. Pinto una recta en menos 2, pinto una recta en 1, y ya está delimitado de dónde a dónde me interesa saber si es integrable. Y después, compañeros, algo que podemos observar es que si yo me voy acercando a cierto valor, que no me queda claro cuál es, que está entre menos 1 y 0, la función empieza a crecer. Y por otro lado, si me acerco a ese mismo valor, pero ahora por la derecha, con valores mayores a este valor que está por aquí, con valores mayores en x, pues lo que sucede con la función es que esa función se va a menos infinito. Esto, compañeros, me está diciendo, bueno, una cosa, que la función no va a ser continua, ¿no? Claramente, si yo quiero trazar la gráfica, pues aquí tengo que soltar el lápiz y volver a comenzar desde aquí abajo. Así que aquí ya tengo una discontinuidad, pero es solamente una, así que hasta ahí no tengo mayor problema. El problema radica en que la otra condición, la de las cotas, no la voy a cumplir. ¿Por qué? Observen, si pongo este piso y este techo, claramente pues la función entre menos 2 y 1 excede este piso, excede este techo, perdón, y excede este piso. ¿Por qué? Pues porque entre menos 2 y 1 esta función está por debajo de esta línea y por arriba de esta línea. No queda completita como en el otro ejemplo, ¿se acuerdan? Como en este que estaba aquí, en donde claramente la función quedaba bien comprendida, bien delimitada en esta parte. No sucede lo mismo para acá. Y no importa qué valor le dé, voy a alejarme un poco para que lo notemos. Si yo aquí
le doy, no sé, el valor de 10 y acá le doy el valor pues de menos 12. Observen cómo esta rendijita entre menos 2 y 1 que está aquí en X, la función no queda definida, no alcanza su máximo, por decirlo así, su techo aquí, se sigue, y tampoco alcanza el piso porque se sigue para acá, o sea, se está excediendo, no está quedando completamente definida, repito, como quedaría esta, que claramente pues ni está pasando por este piso, ni se está yendo más allá de este techo cuando llego al 1. Esa es la situación. Y entonces, para un caso como este, ¿qué es lo que puedo decir? Pues lo que tengo que decir es que esta función que GeoGebra la etiquetó como P es discontinua en un punto y no es acotada es discontinua en un valor, más que en un punto, en un valor de X, y no es acotada en el intervalo menos 2,1. ¿Qué es lo que podemos decir en esa situación? Bueno, pues lo que vamos a poder decir en esa situación es que efectivamente la función P no es integrable en el intervalo menos 2, menos 1. Bien, ahora hagamos una combinación de estas dos funciones. Vamos a hacer una función a trozos o por piezas. Y para eso voy a usar el comando si. Este comando si que tiene una condición, entonces vamos a tomarlo así. La condición, por ejemplo, voy a tomar la siguiente situación: X menor que 0, que se comporte como F, y luego si X es mayor que 0, se comporte como P. Bien, este tipo de funciones, compañeros, ustedes las conocen bien, seguramente de su curso de precálculo. Son funciones que se les llama funciones por piezas o a trozos. Me está diciendo que cuando X sea menor que 0 se va a comportar como esta F que está aquí, y que cuando X sea mayor que 0 se va a comportar como esta P que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que, por un lado, pues cuando es menor que 0 se comporta de esta forma, cuando es mayor que 0 se comporta de esta forma. Bien, hagamos el análisis de hace rato. Me voy a acercar un poco. Ubico el intervalo de interés de menos 2 a 1. Ahí está. Y ubico, por ejemplo, bueno, voy a cambiar, ya no va a ser 10, voy a ponerle y igual a 5. Ahí está. Y vamos a ponerle tampoco menos 12, vamos a ponerle, no sé, menos 3, ¿no? Observen cómo
Ahora, esta ventana contiene perfectamente a la función, a esta función Q, que sigue teniendo una discontinuidad. Aquí aparece la discontinuidad, pero que esta discontinuidad, ya a diferencia de la anterior que teníamos acá con P, que se salía de mi ventana, o sea, ni siquiera llegaba al 1 y la función seguía creciendo. Bueno, ni siquiera pasaba el 0 y la función seguía creciendo más allá de esta cota. Por eso se dice que son acotadas, porque esto está sirviendo como una cota. Y que bueno, todavía tampoco llegaba al 0 y esto se iba a menos infinito, ¿no? Entonces, observen la diferencia que hay de la gráfica en verde con la gráfica en rojo. O sea, claramente aquí la función da un salto, pero no excede este piso, tampoco excede este techo entre menos 2 y 1. Así que, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues lo que podemos decir es que la función Q es discontinua en un valor de X, no sabemos bien cuál valor de X, y es acotada en el intervalo menos 2, menos 1. Entonces, si se está cumpliendo, compañeros, esta situación, eso lo único que quiere decir es que Q es integrable en el intervalo menos 2, 1. Y eso es lo que les estoy pidiendo que hagan en esta primera actividad, ¿no? En esta actividad vamos a probar con cada una de estas funciones. Hay que generar esta ventana y ver qué ocurre, ¿no? Ver si queda completamente contenida la gráfica o no. Bien, de esta manera doy por terminado este primer tutorial ya del tercer parcial. Lo primero que tenemos que hacer siempre que nos están pidiendo calcular una integral es ver si en efecto esa integral, una integral de Riemann, pues ver si en efecto esa integral existe. Si no existe, posiblemente no tenga mayor sentido llevar a cabo el cálculo correspondiente. Por mi parte es todo, compañeros. Cualquier duda, quedo a la orden. Intenten esta actividad siguiendo esta metodología, y pues yo quedo a la orden y atento a sus comentarios.